el doctor Manuel Pilco Salas, que es oncólogo médico, quien va a tratar el tema de resultados quirúrgicos para pacientes con tratamiento preoperatorio previo de antitumor. Recibamos al doctor con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches. Ante todo, el agradecimiento al Instituto Oncológico por haberme invitado a dar esta ponencia. Siempre que hablamos de cáncer gástrico, para nosotros es un desafío, y realmente cuando hablamos de guerras y batallas contra el cáncer, esta es una batalla que aún no hemos ganado. A lo largo del simposio supongo que vamos a ir comprendiendo por qué. Lamentablemente no hemos podido mejorar las tasas de curación de nuestros pacientes, ni siquiera con la aproximación multidisciplinaria. Entonces, hasta el momento, y siempre recuerdo cuando hacía una maestría en biología molecular, el médico que estaba a cargo de la parte del cáncer gástrico nos decía: aún no hemos ganado esta batalla, estamos lejos de hacerlo. Y eso, lamentablemente, porque la curación para cáncer gástrico básicamente está determinada por el estadio en el que se hace el diagnóstico. Entonces, son los estadios iniciales los que probablemente tienen altas tasas de curación. Lesiones que invaden la mucosa y la submucosa tienen una sobrevida de 75 a 90% a los 5 años. Sin embargo, el paciente que es operado, aquellos pacientes con estadios 2 o 3, esa tasa de curación cae básicamente hasta el 30%. Entonces, ese es el problema del cáncer gástrico. Y si hablamos de la sobrevida global a los 5 años, esta sobrevida prácticamente es tan solo del 5%. Cuando el paciente ya es operado, en los 2 primeros años, lo que uno ve es que este paciente haga una recurrencia local o una metástasis y finalmente fallezca. Finalmente, cuando nosotros hablamos de una sobrevida global y queremos ver dónde es que hemos mejorado, básicamente el único lugar donde se ha mejorado la curación es en el Japón. Y esto porque ellos le ponen mucho empeño al diagnóstico precoz, mucho dinero para hacer el diagnóstico precoz, y por la agresividad de sus disecciones ganglionares, básicamente. Entonces ellos tienen una sobrevida global que va del 40 al 60% a los 5 años. Para el manejo de cualquier tipo de neoplasia, lo que nosotros nos basamos básicamente son en guías. Entonces, siempre nos remitimos a la guía de NSCN, y en este caso, lo primero que nos indica la guía de NSCN son estos principios de terapia sistémica. Entonces, la terapia que nosotros vayamos a elegir básicamente está dada por el estatus performance del paciente, las comorbilidades, el perfil de toxicidad y el estatus de HER2. Eso es lo primero que debemos de tener en consideración cuando elegimos un tratamiento de quimioterapia. El segundo punto es que elegir, ¿no? Normalmente NSCN recomienda que se utilicen dupletas, ¿no? Es decir, platino con una fluoropyrimidina. Esa es la base del manejo. Para algunos pacientes se puede utilizar una tripleta si es que se evalúa el estatus performance del paciente y esto lo permite, y hay que hacer un seguimiento estricto de la toxicidad en este caso. Lo otro que nos dice es que el fluoracilo y la capacitamina son equivalentes, o sea, nosotros podemos intercambiarlos. Lo mismo nos dice acerca del cisplatino y el oxaliplatino, también son equivalentes. También cuando utilizamos una izquierda podemos usar el uno o el otro. Y finalmente nos recomienda que la quimioradioterapia es el tratamiento de elección para pacientes con carcinoma de la unión esófago-gástrica. Y entonces, ¿en quién nos dice que usemos la quimioterapia neoadjuvante? Entonces nos vamos a la guía, y la guía nos dice que el paciente debe tener una enfermedad locorregional, estadio M0,
esté quirúrgicamente, que sea quirúrgicamente resecable después de una evaluación médica y que sean tumores enteros o más. De tal manera que la quimioterapia neoadjuvante categoría 1 es para los tumores T1 y T2. Y la quimioradioterapia tiene una categoría 2B. ¿Y qué es lo que nos recomienda utilizar? Estos son los esquemas. Básicamente, cisplatino con una fluoroquinolona. Para tratamientos neoadjuvantes con quimioradioterapia, paclitaxel carboplatino, algunas combinaciones con taxanos, oxaliplatino, fluoracilo, leucodina y algunas dupletas con irinotecano. Pero, ¿realmente sirve la neoadjuvancia? Esa es la pregunta que se supone nosotros nos hacemos y que lógicamente está contestada, porque si nos recomienda, significa que sí. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esta conclusión? Por ejemplo, los japoneses, este es el algoritmo de los japoneses, y los japoneses no creen en neoadjuvancia. Ellos, el éxito de su tratamiento es cirugía. Entonces, si vemos a pacientes con estadías T2-T3, van de frente a una gastrectomía con una disección de 2. Uno revisa las guías canadienses y las guías canadienses dicen que sí debe administrarse quimioterapia neoadjuvante. Las guías de la ESMO también recomiendan quimioterapia neoadjuvante. Sin embargo, los japoneses son escépticos a esto. 3 estudios son los que nos demuestran que la quimioterapia neoadjuvante funciona. El primero es el MAGIC. Este estudio, publicado por el Dr. Cunningham en el año 2006, es un estudio en 16 centros de Inglaterra, del Reino Unido, en el cual ellos randomizan pacientes con un carcinoma gastroesofágico, un carcinoma gástrico y algunos del esófago inferior en estadios 2 o 3 resecables, 2 grupos, 2 brazos. Uno, al brazo de quimioterapia neoadjuvante, heterolizina, platino, fluoracilo, este es el esquema estándar en Europa. 3 ciclos de quimioterapia, luego cirugía a las 3 semanas y posteriormente 3 ciclos de quimioterapia adjuvante. Y el otro brazo es cirugía. Este es un estudio bien equilibrado, 250 pacientes en el primer brazo, 253 pacientes en el segundo brazo. Estas son las características de los pacientes. En este caso, lo que llama la atención es que hay pacientes de más de 75 años, ingresados pacientes bastante ancianos, con una media de 62 años, siempre los varones a la cabeza, el porcentaje de varones es mayor que mujeres, tuvieron el estómago, del esófago bajo y de la unión esófago-gástrica, con una media de tumor de más o menos 5 centímetros para ambos brazos. Son los brazos perfectamente equilibrados. Lo que nos interesa a todos los oncólogos, la toxicidad básicamente grado 3 a 4, está principalmente dada por la neutropenia viril y la leucopenia. Pero tenemos otras toxicidades que se presentan en menos porcentajes, tanto en el pre-quirúrgico como en el post-quirúrgico. Y estos son los resultados de lo que nosotros, de lo que ellos llaman downstaging, es decir, la disminución del estadiaje, tanto en tumores del estómago, tanto en el T como en el E. Entonces, principalmente nos interesa el T. El porcentaje de T1 y T2 que se encuentra en quimioterapia neoadjuvante es mucho mayor que en cirugía, prácticamente el 50% T1 y T2, y en cirugía el 35% aproximadamente. Cuando vamos a ver los ganglios, la positividad de ganglios, por ejemplo, en respuesta patológica M0, 39% versus 26% en el brazo de cirugía. Y si eso le sumamos los M1, el porcentaje es mucho mayor. De tal manera que esta es la primera evidencia que nos dice que funciona la neoadjuvancia en el downstream del paciente. Todas estas diferencias son estadísticamente significativas de acuerdo a la prueba de Chico-Alaba. Y esto es lo que más nos importa, ¿no? Nuestras curvas de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Entonces, para la sobrevida global, el hazard ratio es de 0,74. ¿Qué significa? Que tenemos
prácticamente un beneficio del 25% en la sobrevida global con quimioterapia neoadyuvante. 36 versus 23%. Y para la sobrevida de la enfermedad, el hazard ratio es de 0,66, es decir, prácticamente un 30%, más del 30% de beneficio en la sobrevida global entre quimioterapia neoadyuvante versus la cirugía. Segundo estudio, el estudio APOR del grupo francés. También un estudio de 17 centros de Francia, con las mismas características, adenocarcinoma del esófago, de la misma esófago gástrica y también del estómago. Este estudio fue diseñado para esófago inferior y no esófago gástrica, pero en el camino, en segundo lugar, agregaron el estómago, el adenocarcinoma del estómago. De tal manera que randomizan a 2 brazos, platina fluoracilo, 3 ciclos, luego cirugía y adjuvancia, 3 ciclos de platina fluoracilo y cirugía. Es un poco para ver el diagrama del flujo de los pacientes. 113 pacientes para el brazo de no adjuvancia y 111 pacientes para el brazo de adjuvancia. Las características de los pacientes, acá se tuvieron un límite de edad, 75 años, no recibieron más, siempre el predominio de varones, y bueno, acá sí vemos, por ejemplo, los tumores de esófago y de la unión esófago-gástrica son más predominantes que el tumor del estómago. Toxicidad, como siempre, toxicidad, neutropenia a la cabeza, grado 3 en el 22% de los pacientes, y leucopenia. Los demás son básicamente tolerables. Y los resultados del downstaging, principalmente resección IR0, 87% en el brazo de no adjuvancia, 74% en el brazo de cirugía. T0, T1, T2, más del 40% versus 32% en el brazo de cirugía. Y la cantidad de ganglios M0 también es mucho mayor que en los pacientes de cirugía. Pero de tal manera que sirve para hacer el restadiaje de nuestros pacientes. Es un poco de los patrones de recurrencia y los estatus de sobrevida, pero principalmente nuestras curvas de sobrevida. Sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad. Para la sobrevida global, hace el ratio de 0.69. Es decir, un beneficio del 30% en la sobrevida global. Del mismo modo, en la sobrevida libre de enfermedad. 30% de beneficio. De tal manera que funciona. El tercer estudio es este estudio alemán, el 4954. Es un estudio que lamentablemente se pagó por un bajo reclutamiento, pero que siempre es importante. Este estudio alemán, casi con las mismas características, estadios 3, 2, inclusive algunos 4, randomizados al brazo de quimioterapia no adjuvante. Estos sí no iban a recibir quimioterapia adjuvante, hacían cirugía y ahí no me quedaba, y versus el brazo de cirugía. 180 pacientes esperaban reclutar en cada brazo. Lamentablemente el reclutamiento fue pobre. Yo creo que era un esquema de densidad de dosis, ¿no? Si ustedes ven, 50 miligramos de cisplatina en los días 1, 15 y 29, seguidos de ácido folínico y 5-fluoracilo en los días 1, 8, 15, 22, 29 y 36. Un poco complejo el esquema. Después del primer ciclo hacían una evaluación de la toxicidad y un estadiaje tomográfico, y los pacientes pasaban a un segundo ciclo, y luego de ese segundo ciclo entraban a cirugía. Y lo interesante de esto, nuevamente el downstaging, ¿no? Entonces, tenemos un porcentaje importante de resecciones RC, 84% versus 72%. Igual, las lesiones en T0, T1 son mucho más significativas que en el caso de cirugía, y la presencia de ganglios en M0 y M1 también es importante en el caso de cirugía. Los resultados de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad por la baja cantidad de pacientes, pues
luego eran 70 para un brazo y 68 para el otro brazo, no fueron estadísticamente significativos, no tuvieron el poder suficiente para poder establecer una diferencia. Por eso es que en el estudio no se publican estos resultados. Sin embargo, es importante para el downstream. Y lo que sigue, cuando nosotros hacemos la recopilación de datos, es el metaanálisis. Entonces, el metaanálisis publicado por un grupo chino en el año 2012, en el World Journal of Gastroenterology. Entonces, ellos hacen este metaanálisis, incluyen 7 estudios, los 3 importantes, el alemán, el francés y el inglés, y algunos estudios pequeños que contribuyen a este metaanálisis. Estos son, también estamos viendo que algunos utilizan el esquema de fluoracilo, doxorubicina, fluoracilo de infusión, pero principalmente los 3 primeros son los que van a ser importantes. Y este es el resultado del metaanálisis para la sobrevida global. Entonces, todo lo que está a la derecha va en favor de la sobrevida global. Todos los estudios demuestran un beneficio en la sobrevida global del paciente. Y estas son las conclusiones de este metaanálisis. Encuentran un 7% de incremento en la sobrevida global del paciente. En la sobrevida libre de progresión también hay una diferencia significativa, 37 meses versus 27 meses. La tasa de downstream es mucho mejor para los pacientes que reciben quimioterapia neoadjuvante, 55 versus 41%. Y la tasa de resección R0 también es mucho mejor para los pacientes con quimioterapia neoadjuvante, con una mejoría del 17%. De tal manera que esto nos demuestra que la quimioterapia neoadjuvante funciona para nuestros pacientes. Quizás no logra un beneficio importante, pero ayuda mucho. Este también es para la sobrevida libre de progresión, de igual manera demuestra un beneficio cuando miramos los cuadros. Y entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Eso es lo interesante. De acuerdo a como van, digamos, el desarrollo de la oncología, lo que queda es de repente tratar de diferenciar en grupos de enfermedades a los pacientes, así como se ha hecho en el cáncer de pulmón. Nosotros hace 10 años metíamos a todos en el saco como cáncer de pulmón a células no pequeñas, y ahora sabemos que son entidades diferentes, el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, el carcinoma de células claras. De la misma forma ha sucedido en mama, ha sucedido en varias neoplasias. Entonces, ¿por qué no hacer esto en el cáncer gástrico? Y es que es posible identificar 3 grupos de pacientes: los adenocarcinomas de tipo intestinal, el adenocarcinoma de células en anillo del seno y los carcinomas que solo expresan el HER2. De tal manera que debemos hacer un hincapié en estos subgrupos de pacientes. Y ya en el año 2011, un grupo francés hace una revisión retrospectiva de sus pacientes de carcinoma de células en anillo del sello. 3.000 pacientes hacen una revisión, 1.050 pacientes tienen carcinoma de células en anillo del sello, 171 reciben quimioterapia neoadjuvante, 753 recibieron cirugía. La quimioterapia que utilizaron fue el doblete y el triplete, pero básicamente platino con fluoracilo. La tasa de resección R0 fue la misma. O sea, no había ninguna diferencia en darle quimioterapia neoadjuvante de su grupo de pacientes. Pocos pacientes lograron recibir quimioterapia adjuvante después de la cirugía. Probablemente, ¿por qué? Porque había progresión rápida de la enfermedad. Con una mediana de seguimiento de 31 meses, la sobrevida fue menor para el grupo que recibió quimioterapia. ¿Esto por qué? Porque se aúna además la toxicidad que hace este grupo de pacientes.
12 por 12.8 meses versus 14 meses. Y cuando hacen el análisis multivariado, el solo hecho de darle quimioterapia neoadjuvante es un factor vector de sobrevida en este subgrupo de pacientes, de tal manera que tenemos que ponerle una cierta importancia en dividir este grupo de pacientes. Y eso es lo que viene, ¿no? Tenemos publicado en la base de datos de estudios de la región europea este estudio de fase 2-3 que está diseñado para pacientes con carcinoma de células de canino de sello. Es un estudio de neoadjuvancia. Este es el esquema. Van a ser randomizados a 2 brazos, 3 ciclos de quimioterapia con el esquema que ellos manejan: platino, fluoracilo, oceloda y epirubicina, 3 ciclos, luego cirugía y luego quimioterapia durante 3 ciclos más. Los otros pacientes van a ir a cirugía y 6 ciclos de quimioterapia. Este estudio ya empezó, están reclutando pacientes y eso es lo que queda para este tipo, para ver el año adjuvante. El otro punto es el HER2. Entonces el HER2, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el estudio TOGA, veíamos que los pacientes que sobreexpresaban el HER2 vivían más. Y es interesante de si recibieron o no trastuzumab. Probablemente los que recibieron trastuzumab vivían más. Pero solo el hecho de tener HER2 hacía que estos pacientes vivieran más que los pacientes que no lo eran. De tal manera que este es un estudio que está publicado en la base de datos del Instituto Nacional del Cáncer. Es un estudio para pacientes neoadjuvantes, para pacientes en estadios 2 a 4A, que no tengan metástasis, con ganglios celíacos menores de 2 centímetros. Van a ser evaluados por una ultrasonografía y un PET scan, y van a ser randomizados a 2 brazos, ¿no? El primer brazo, FOLFOX más radioterapia, seguido de cirugía, y el segundo brazo, FOLFOX con trastuzumab más radioterapia, seguido de cirugía y una adjuvancia de mantenimiento con trastuzumab. También este es un estudio que recién está corriendo, debemos esperar los resultados mucho más adelante. Esta es una foto de los caminos, de nuestros caminos que aún tenemos en la sierra, caminos tortuosos, que me parecen, hacen lo mismo, son caminos tortuosos los que nos esperan todavía con el cáncer gástrico. Lamentablemente no hemos podido mejorar mucho el tratamiento de esto, pero como todo mejora en este mundo, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es mejorar estos caminos para conseguir el éxito en el tratamiento de nuestros pacientes. Gracias. ¿Alguna pregunta de algún público asistente? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es la política de trabajo en el hospital donde labora el doctor Pico? Bueno, nosotros con muchos servicios o hospitales generales aún estamos manejando de acuerdo a nuestro criterio. Aún no tenemos protocolos de manejo, porque siempre existe una disociación entre el cirujano, sobre todo cuando se trabaja con cirujanos generales que hacen oncología, y nosotros los oncólogos, ¿no? Entonces, pero sin embargo la idea de los cirujanos siempre es que ellos, la forma de curar el cáncer gástrico es operable, es la única forma de curar. Quimioterapia no sirve. Entonces, nosotros hacemos una ambulancia en algunos pacientes, pero no bajo un protocolo, y normalmente lo que utilizamos es platino, fluoracilo y docetaxel. Entonces, nuestro tratamiento estándar, inclusive para los metastásicos. Entonces, hemos tenido buenos resultados en cirugía neoadjuvante. Todavía aproximadamente tenemos unos 15 pacientes. No hemos hecho, no es un protocolo, pero ya hemos hecho tratamiento de 15 pacientes
y hemos logrado operar a estos pacientes, ¿no? Generalmente son pacientes que vienen en estadios 2 y 3. Okay. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, vamos a pedirse por favor al doctor José Rodríguez que le haga entrega del certificado correspondiente como ponente del doctor Francisco. Vamos a tomar una foto, doctor. Pueden mirar para aquí. Por favor. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Y vamos a invitarlos a tomar un refrigerio, un momentito, para poder continuar con las otras dos ponencias que están programadas para el día de hoy. Les invitamos al panel.